y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Han sido unos días desesperanzadores para Colombia. La situación de orden público y de seguridad en distintas zonas del país ha cobrado muchas vidas y ha generado caos e incertidumbre. Todo sumado al atentado contra Miguel Uribe Turbay, que de paso fue un tremendo recordatorio de las épocas más oscuras que hemos vivido. El ministro de Defensa tiene sobre sus hombros la obligación de recuperar la moral en las fuerzas y demostrar resultados. Casi nada. El linaje de un apellido y el dolor de patria. No es la resurrección de Cristo, sino la de Juan. Al menos 12 millones de colombianos estarían en riesgo de contraer una enfermedad crónica y potencialmente mortal que transmite un insecto que, aunque apodan como si fuera inofensivo, no lo es. El chinche, besucón o el pito. El mal de Chagas es un enemigo silencioso, oculto en este bicho que vive en 596 municipios, distribuidos en todos los departamentos del país. La resurrección después de un contagio. Colombia es un país de tesoros y no solo de piezas arqueológicas de oro o de naufragios como el del Galeón San José, sino de tesoros caídos del cielo, como el aerolito que cayó en Boyacá hace más de 200 años y que ha obsesionado desde entonces campesinos, científicos, artistas y coleccionistas extranjeros que llegaron al país a llevarse su pedazo. La magia detrás de un objeto extraterrestre. Empecemos. El panorama del crimen organizado y la situación delicadísima de orden público que hay hoy en Colombia necesita más que una voz de mando. Regresó al despacho del Ministerio de Defensa un militar, un piloto de la Fuerza Aérea que se saltó la fila en la jerarquía castrense y que hace lo que puede sin parar con un estilo que pretende rescatar territorios y desarmar un país en llamas. La nena Arrázola lo acompañó en uno de sus días más calientes, mientras que Miguel Uribe daba su batalla por la vida. La violencia y las balas marcaron al ministro y al senador. Estamos en una situación compleja, hay conflicto interno, hay unos grupos armados organizados ilegales, hay que combatirlos, hay grupos de delincuencia común, hay que combatirlos. ¿Cómo afecta el atentado a Miguel Uribe Turbay? Afecta drásticamente la estabilidad de la nación, porque está en un contexto muy volátil el país, posiciones de un lado, de otro lado. Lo dice el ministro de Defensa, que se llama Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, que nació en Boavita, en Boyacá, hace 53 años, casado y papá de un hijo. Esta patria se mantiene firme gracias a que hay una fuerza pública que protege la democracia. El riesgo se produce principalmente por narrativas de odio y se eleva exponencialmente por las redes sociales. Buenos días, señor ministro. El riesgo y el peligro, dice el ministro, que está ahí, en las redes disparando odio, pero también en los capos mafiosos que se llaman guerrilleros o autodefensa, en matones de barrio, en criminales dueños de cuadras enteras y extorsionistas protegidos en cárceles. Y el mensaje claro aquí es, le podemos llegar a cualquier criminal. ¿Por qué tenemos la sensación de que estamos en un caos, que tenemos miedo, que estamos pánico? A raíz, por supuesto, del atentado a Miguel Uribe Turbay. Tanto la acción que ejecutan los criminales, que son eventos terroristas que generan un terror, horrible, y que exponencialmente lo eleva las redes sociales. Cualquier persona puede generar un terror. Pero es claro que están pasando cosas. Claro, igual. Quítale las redes, pero igual está, indudablemente, no reconocer el problema es exacto, negarnos la posibilidad de solucionarlo. Aquí hay que decir las cosas como son. Y como son, es esto. 25 atentados en un día en Valle y en el Cauca. El sábado 7 de junio, el ataque a Miguel Uribe. Pero ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas? Los bandidos. Policías asesinados, gente secuestrada y extorsionada. Y no hay dedo
que pueda tapar este sol. Le tocó esto a este hombre sereno y sí, a veces algo agobiado. Piloto de la Fuerza Aérea y también esta violencia rapaz y estremecedora lo alcanzó. Mi hermano que me seguía me dijo que quería ingresar acá, entonces yo era subbrigadier y él era cadete de primer año. Él fue coronel de la Fuerza Aérea y murió en una operación defendiendo a colombianos que tal vez nunca le den las gracias. Se despidió de su niña, de mi sobrina Marianita, cuando tenía 4 años y le dijo, voy a una operación y cuando vuelva vamos a jugar golosa otra vez. Nunca regresó. Se le humedecen los ojos y así mismo, por ese mismo arrebato de locura que padece este país, está hoy el hijo de Miguel Uribe con esos 4 años. Y con esa misma edad estuvo Miguel esperando a su mamá Diana Turbay, que fue asesinada por los delincuentes de Pablo Escobar. Nuestra hermana Diana Turbay de Uribe, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Aquel que está dispuesto a arriesgar la vida, a sacrificar privilegios para que otros los disfruten, para mí eso es un héroe. La investigación, que también pasa por las manos del ministro, va avanzando y me jura que darán con los responsables. Se va a saber quién ordenó el atentado a Miguel Uribe Turbay. Vamos a saber quién fue, eso sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué estás tan seguro de que sí? Primero, porque el intento de homicidio pues no lo lograron. Segundo, porque el autor material, que es el fusible, digámoslo así, que prácticamente emplean estos menores, hacen un balance, ¿qué persona puede ser susceptible para manipular y convertirlo en sicario? Está vivo. Y tercero, pues hay mucha tecnología en este momento. Hay cámaras, hay apoyo de organismos internacionales, hay un equipo muy profesional. Y la última razón es porque Colombia necesita saber la verdad. Sí. Punto. Amigo, Colombia está contigo. Le toca y quiere descifrarlo. Sabe perfectamente que la familia de Miguel Uribe Turbay ya ha pasado por mucho. Más de la cuenta, diría yo. Todos ellos abatidos llevaban el apellido Turbay. Rodrigo secuestrado y asesinado. Diego y doña Inés, su mamá, muertos sobre una carretera. Jorge Eduardo Hechem Turbay secuestrado por la FARC. Diana Turbay asesinada. Y vienen de 3 personas de apellido Turbay que llegaron a finales del siglo XIX a Colombia, desde un pueblito que se llama Tanurine, en el Líbano. Se ubicaron en Cundinamarca, Santander y Caquetá, algunos de ellos en Cartagena. Y de uno de ellos viene Miguel Uribe, de Antonio. Julio César Turbay Ayala fue su abuelo y Andrés González fue uno de sus primeros entusiastas seguidores que le dieron vida a ese nuevo movimiento que hoy tiene el nombre de turbayismo. Turbay, con una gran capacidad de contacto con la gente del común, logra ir construyendo una visión política con 2 grandes maestros en la vida, lo guían y lo acompañan Fonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo, ni más ni menos, esos grandes líderes. Es conveniente mantener vivo el diálogo. Turbay se fue metiendo por la mitad, inmigrante y autodidacta, sin pergaminos, y así era muy difícil acceder al gobierno central, al poder. Pero con sus gafas anchas, su corbatín inamovible, llegó y se instaló y se quedaron. Fue presidente de Colombia de 1978 a 1982. Yo no creo que fuera rebelión, ¿no? Negoció con el M-19 cuando se tomó la embajada de República Dominicana en 1980 y secuestró a 17 diplomáticos. El expresidente Turbay Ayala siempre creyó que al final el narcotráfico le cobró la firma de ese tratado. Imperturbable, pero con los ojos humedecidos, me dijo, por ese tratado de extradición me quitaron a Diana, me la cobraron. Elogiado y criticado fue el papá de Diana, periodista y además convencida del diálogo con la guerrilla. Íbamos a una entrevista con el cura Manuel Pérez del ELN y nena, el país venía de un proceso de paz con el M-19 en el cual ella había sido fundamental en ese proceso. Y ella quería repetir esa historia con el ELN. Ese fue el interés de ella en ese momento, digamos, el interés de país, el interés político, el interés del momento, era ese. Diana dijo, esto no me gusta. Esto no me gusta para nada, esto está muy raro. Yo creo que es mejor que nos devolvamos. Al momento entra un tipo, llevaba
tapada toda su cara y nos dice, pues la verdad, ustedes están acá porque están secuestrados por los extraditables. Así hizo ella, como tú hiciste. Dirigió la revista Hoy por Hoy y el noticiero Krypton, donde trabajó Azucena Liévano, la periodista que estuvo con Diana en cautiverio y con quien vivió los tediosos e inciertos días del secuestro. El trato fue bueno, pero ¿qué trato es bueno cuando uno está privado de la libertad? Que terminó con Diana asesinada en enero de 1991. Entonces, sus hijos, Miguelito. Entonces siempre hablaba de Miguel, de cómo estaría, de María Carolina también, por supuesto, de su madre Nidia, que la veía todos los días allá en televisión, rogando y pidiendo por la liberación, a su padre también. Entonces ese era un tema del que siempre hablábamos y ella tenía un dolor muy grande que yo, digamos que en ese momento no entendía mucho, porque no era madre yo en ese momento, claro. Pero ella tenía un dolor muy grande de madre, porque su hijo estaba muy pequeñito. Y entonces hablaba siempre de Miguelito, ¿cómo estará? Quiero que esté bien, quería verlo. Se le comunicó al señor presidente que cada minuto era un minuto de que ponía en peligro la vida de los rehenes. Doña Nidia Quintero, abuela de Miguel, mamá de Diana, es esta mujer que se inventó la solidaridad en Colombia y a punta de caravanas ha llevado alivio a marginados y ha calmado tanta necesidad. Solidaridad por Colombia no es cualquier cosa. En 49 años ha beneficiado a 5.800.000 colombianos. De la mano primero de Doña Nidia y hoy de María Carolina, la hija mayor de Diana, hermana de Miguel, que es quien lleva las riendas. A su hermano y a su mamá les dispararon por la espalda, como matan los cobardes a través de sicarios chiquitos o grandes. Un arma comprada en Estados Unidos legalmente y llegó ilegalmente aquí a Colombia. 22.000 armas incautamos ilegales el año pasado. Un país roto y a la defensiva que mata a diario. Y es él, nadie más que él, quien tiene que coger a los malos, cuidar a los buenos, darle rienda suelta a la democracia y encarcelar a los que dieron la orden de atentar contra Miguel Uribe Turbay. Uno siente, ya que estamos aquí, que ustedes están, como estamos nosotros en este momento, en el aire. O sea, que están en las nubes. Pues esa analogía es muy buena para decir que uno puede tener la perspectiva. Si hay algo que le da la altura es la perspectiva. De no ver aquí la pared que tiene al frente, sino cómo está. De no ver el árbol, sino cómo está el bosque. Y que tiene la serenidad y la seguridad y que debe tener el control. Porque estando aquí en el aire hay que tener el control. Estaba la cúpula en pleno y con ellos viajé en el avión del ministerio un día después de los ataques en el Valle y Cauca y 2 días después de que a Miguel Uribe le dispararan en Fontibón. Iba el jefe de la policía, ejército, armada, fuerza aérea. Las medidas de protección y de seguridad fueron tan rígidas que los tiempos para conversar eran estrechos, apretados. Lo esperaba desde el presidente hasta los alcaldes y gobernadores de toda esta región. Y de la imperiosa necesidad de cuidar antes que nada, y me disculpan, las familias presidenciales, porque condensan partes de la sociedad colombiana. Pero en esta ocasión, Miguel Uribe Turbay, que hace parte de ese linaje presidencial, solo tenía 2 escoltas para cuidarlo. El ministro de Defensa también tiene claro que eso no puede volver a ocurrir. Aprovechamos la caminada en Cali para preguntarle por qué ahora anda de ministro y no se quedó de militar. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser ministro de Defensa? El presidente de la República me llamó a una reunión privada. Yo en ese momento era el jefe de protección presidencial. Me preguntó de cómo estaba el país y yo le di mi apreciación. ¿Qué le dijiste? Le dije, el país está muy en unos cuidados intensivos de alguna manera. La inseguridad se ha disparado en ciertos sectores, pero es posible solucionarlo. Hace falta capacidades en esta área, recuperar capacidades en inteligencia, en operaciones, en fuego. Terminamos esa conversación que pudo durar alrededor de unos 40, 45 minutos y me dijo, es que me gustaría que usted fuera el ministro de Defensa, no quiero que me le dé la respuesta ya. Pasaron unas 3 noches, me preguntó qué pensaba, qué había pensado y le dije, vamos con todas, señor presidente. El ambiente es denso y las escoltas no parpadean. Cali militarizada y al otro día recorrimos las ruinas que dejaron los terroristas en esta ciudad.
La explosión de... El momento no puede ser peor. Aunque las estadísticas que el ministro luce con orgullo le dan un respiro por fuera, hacia adentro el pesimismo se va devorando la esperanza. Esto me duele, esto me pone muy mal. A mí también. Tengan la tranquilidad de que el escudo de nuestro comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de todos los colombianos estará al lado de cada uno de ustedes. Por eso no pierde momento para agradecerles a estos jóvenes militares que exponen su vida por la del resto. Aunque no conozco a sus familias, díganles que me siento supremamente orgulloso de saber que hay colombianos y colombianas como ustedes. Católico ferviente y cree que puede lograrlo. Le anima a saber que hace 2 años rescató de la selva a los hermanos Mucutuy y hoy sigue muy pendiente de ellos. ¿Cómo están los niños? Espectacular. De vez en cuando me encuentro con ellos, los llevo a veces a la casa. Tien, que es el niño, es muy juguetón. Trato de no preguntarles mucho de lo que pasó, simplemente de lo que vienen, que son de seres humanos excepcionales, que el mundo le tiene grandes cosas. Grandes, inmensas, porque estos niños merecen todo lo bonito. A él, mientras tanto, le toca esto: mirar y revisar cada dato que sale del atentado a Miguel Uribe. No todas las discapacidades son iguales. La investigación va cogiendo forma y fuerza. Por ejemplo, en la audiencia de uno de los capturados, la Fiscalía inclusive dijo que Miguel Uribe estaba en riesgo por sus posturas políticas contrarias al gobierno. Es verdad que no es un país perfecto, pero hace poco... Fuentes cercanas a la investigación ya tienen indicios de que hay personas en Ecuador, Panamá y Venezuela que estarían involucradas en el atentado, que una plata habría salido de Panamá, algunas órdenes de Ecuador, y que 3 de los capturados, incluyendo a Catherine Martínez, tendrían algún vínculo con Caquetá, donde precisamente la FARC o las disidencias de la FARC se pasean como Pedro por su casa dirigida por Iván Mordisco. Y esas mismas fuentes tienen información de que esta guerrilla habría facilitado el entrenamiento de los asesinos en esta zona a cambio de un fajo de billetes. Dice una de las hipótesis que habrían coincidencias con el crimen de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, y que el arma usada fue alterada para que disparara una ráfaga contra Miguel Uribe. Hasta ahora se tiene un estimado de que pagaron al menos 1.000 millones de pesos. El narcotráfico, las economías ilegales hacen una atracción criminal, pero con una fractura de intereses. Entre ellos se matan, etc. Pero lo podemos hacer, lo podemos solucionar. Podemos erradicar esto y es erradicar lo ilegal. Eso en los papeles suena ideal y así debería ser. Pero la rutina demoledora de la muerte perpetuada en este país hace que uno dude, que mire con sigilo las cifras del ministro. Trabaja y madruga y le llegan datos de todos lados. Yo creo que el mal es derrotable. Estoy convencido de eso. Y si no se derrota, por lo menos se lleva a su mínima expresión. Del uniforme militar que llevaba puesto hace cerca de 120 días no le queda sino la gorra. Se ríe con facilidad y acepta todas las preguntas. Yo no soy de ningún partido político. ¿No eres petrista? No soy ni petrista, ni uribista, ni santista, ni duquista, ni liberal, nada de esas cosas. Yo soy un colombiano que sirve a la patria. Eso fue lo que aprendí yo. La lección se la sabe y la doctrina la tiene metida en la cabeza. Está al frente de la defensa del Estado y de la supervivencia de la democracia. También como responsable mantener el orden público. Este es un momento muy complejo y todo se traduce en tener el coraje de enfrentar la situación. Él también va a requerir su dosis de coraje, no solo por la crudeza del conflicto, sino porque estos drones, esta nueva arma de guerra, está alterando aún más la escena. Los drones han afectado la movilidad, el movimiento y maniobra, etc. Además de las 1.000 o 10.000 cabezas del narcotráfico y de mafias de otros países ancladas aquí, con patrones de todo el mundo que están aquí en Colombia, la cosa no es fácil para nada. ¿Derrotables? Bueno, él dice que sí. De paz no hablamos, porque por ahora va ganando de nuevo la guerra. Ministro, te tocó defendernos aquí en la tierra y desde aquí, desde bien arriba. El tiempo pasa y las balas también. Es desarrollar una alianza multinacional contra el crimen organizado transnacional. Por eso, por más alto que estés volando, no es tiempo aún de tomar un segundo aire. Además, porque seguramente ya sabes que probablemente lo único organizado que esté en este país es el crimen.
Hoy, mientras grabamos este programa, Miguel Uribe seguía luchando por su vida. El último parte médico de la Fundación dice que la condición del senador y precandidato presidencial sigue siendo extremadamente crítica. Desde aquí también gritamos fuerza, mucha fuerza, Miguel, que se haga, ojalá, un milagro. Los espero después de comerciales. La resurrección después de un contagio de una enfermedad que es un gran problema de salud pública en Colombia. El beso de un bicho que va directo al corazón. Ya nos vemos. Al señor Juan Corzo, un día cualquiera se le paró el corazón y murió. Lo más sorprendente de su historia es que, como Lázaro, resucitó y se enteró que, aunque nunca tuvo síntomas de nada, llevaba años viviendo con un parásito en su cuerpo. La culpa la tuvo un chinche, un insecto que parece inofensivo y que vive en casi todas partes en Colombia. Ojo, 12 millones de colombianos están en riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. Eduardo Contreras viajó a uno de los lugares con más contagios para entender de la mano de expertos cómo combatir este enemigo silencioso. ¿Qué se siente morirse? Uy, bonito, bonito. Pues yo lo único que sentí fue un descanso. Ya cuando me desmayé y quedé fuera de control de todo, yo no sentí nada. Antes de morir, Juan Corzo sintió que le faltaban fuerzas. Luego vino el mareo y el dolor. Había hecho un esfuerzo físico fuerte para cambiar una rueda de su carro y justo en ese momento empezó a sentirse mal. El malestar, más que todo en la parte derecha, viendo que... Como un dolor. Sí, viendo que el corazón está en la parte izquierda, yo lo sentía más que todo en la parte derecha. Y ya, se va uno decayendo hasta que ya se acabó todo. Juan era un hombre completamente sano. Nunca tuvo síntomas de que algo en su interior estuviera funcionando mal. Sin embargo, muchos años antes, un insecto diminuto lo infectó con un parásito que durante años dañó su corazón. Como un asesino silencioso, el mal fue creciendo hasta que esa mañana lo mató. Lo único que sentía cuando recién caía ya al piso y ya pues estaba totalmente fuera de control, lo único que sentía era alguien que me decía, Juancho, Diana y Sofía, que son las dos hijas, ¿no? Pero yo lo sentía, cuando me decían Diana, yo lo sentía que cerquita. Cuando me decían Sofía, por ahí, lejos. Su corazón dejó de latir. Juan dice que sintió paz. En la ambulancia, camino al hospital, intentaron reanimarlo sin éxito. Estuvo muerto por varios minutos, hasta que en la unidad de cuidados intensivos lograron traerlo de vuelta. Despertó 3 días después, conectado a varias máquinas que lo mantenían vivo. Según lo que dijeron los profesionales, me dio una muerte súbita, quedando con el 25% del corazón bueno. Solo el 25% de su corazón funcionaba en ese momento. Desde ese día, Juan le debe la vida a un cardiodesfibrilador que le pusieron bajo la piel para ayudarlo cuando su corazón deja de latir. Antes de salir del hospital, le dieron el nombre de la enfermedad que por poco le cuesta la vida. Ya llegaron como a los 2 días con el resultado, comentándome pues, el detalle que tenía el Chagas. Lo que dicen las personas es la típica historia de la muerte súbita. Generalmente en el Chagas no es tanto infartos, sino el corazón se detiene porque la persona va caminando por ahí, ¡pin!, se cae. Claro, el corazón entra en una arritmia, taquicardia ventricular se llama, sostenida, después pasa a otra que se llama fibrilación ventricular y son arritmias malignas. ¿Sí? Cae y se puede producir la muerte súbita. Rafael Erazo es cartagenero, médico con una maestría en salud pública y uno de los mayores expertos en la enfermedad de Chagas en América. Atendió a su primer paciente con ese mal hace 16 años en Bolivia, cuando trabajaba con la ONG Médicos Sin Fronteras. A veces la ausencia de los servicios de salud también emocionalmente afecta a las comunidades, ¿no? Y desde entonces ha dedicado su vida a enfrentar este enemigo silencioso. El Chagas podría considerarse un enemigo silencioso, a partir de que un insecto que en Colombia le llamamos pito, que es una chinche, podría tener un parásito y que en su materia fecal, a través del contacto con la materia fecal de este insecto, una persona podría infectarse un parásito microscópico. El pito, cuyo nombre científico es triatoma,
Se alimenta de sangre, pero a diferencia de los zancudos que transmiten enfermedades como la fiebre amarilla a través de la picadura, el pito lo hace a través de su excremento. Allí está el parásito que produce la enfermedad, el Trypanosoma cruzi. ¿Qué pasa después de una picadura? Te rascas. La persona se rasca y digamos que esa es una de las formas en donde mecánicamente entra en contacto con la materia fecal, la acerca a la picadura y por allí puede ingresar el parásito. La enfermedad también puede transmitirse de una madre embarazada a su bebé o al recibir transfusiones de sangre o trasplantes de órganos infectados. También por vía oral, al ingerir bebidas o alimentos contaminados. Una vez la persona se infecta por cualquiera de las vías que ya hablamos, ingresa en un periodo de fase aguda. Agudo significa que la infección está muy reciente. Ese periodo puede durar alrededor de unos 2 meses. Durante ese periodo, muchas de las personas no manifiestan síntomas. Y si los manifiestan, son muy leves. De hecho, pasan desapercibidos, a veces no consultan. ¿Cómo qué? Y si llegaran síntomas? a consultar, una fiebre muy baja, un malestar general muy... quizás que no les impide continuar con sus actividades diarias. Parece increíble que un insecto diminuto pueda transmitir un parásito potencialmente letal, un asesino silencioso que mata alrededor de 12.000 personas cada año en el mundo. Los tamaños pueden variar en función a qué tipo de pitos son, ¿sí? Estamos hablando de 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros aproximadamente. Tienen alas y de adultos pueden algunos volar. Alrededor de 30 a 40% de los contagiados desarrolla problemas cardíacos años después, como le pasó a Juan, que solo notó que estaba enfermo el día que su corazón dejó de latir. Cuando salió de la clínica, tenía 50 años recién cumplidos. Hacía poco se había retirado de la Policía Nacional, donde estuvo en servicio en zonas difíciles, en diferentes departamentos. Nunca supo en qué lugar contrajo la enfermedad. ¿Usted tiene alguna idea de dónde se contagió o en qué año se contagió? No, ¿Es señor. imposible determinar eso? No, señor, no, para nada, porque eso puede durar muchos años, ese animalejo en los torrentes sanguíneos para llegar al sitio donde se va a alojar. La enfermedad fue descubierta por el médico brasilero Carlos Chagas, de ahí su nombre. Solo existe en América, y el pito, ese insecto que la transmite, está presente desde México hasta Argentina. A pesar de que han pasado 116 años desde su descubrimiento, hay muy pocos avances en su tratamiento y por eso se considera una enfermedad desatendida. ¿Qué es una enfermedad desatendida, Doc? Es aquella en la que no existe interés por tener nuevas herramientas terapéuticas, no hay inversión en investigación. Cuando usted dice no existe interés, ¿es interés de las farmacéuticas? ¿Por qué razón? Probablemente hay un componente allí de mercado que quizás no es muy interesante, dada que este tipo de enfermedades, de infecciones, afectan a poblaciones vulnerables. Solo en Colombia, 12 millones de personas podrían estar en riesgo de contagio. El insecto que la transmite vive en lugares hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar. En Colombia específicamente está en 596 municipios. El Ministerio de Salud ha estipulado como municipios con factores de riesgo. Pero si usted me hablara de departamentos... Yo creería, Eduardo, que en cada departamento hay municipios que están dentro de aquellos con factores de riesgo para la infección. Uno de los lugares con más casos reportados en Colombia está clavado en las montañas de la Sierra Nevada, a 4 horas de Valledupar. Luego de atravesar ríos y sortear un camino casi imposible, llegamos a Machín, un pueblo de la comunidad indígena Wiwa, con paisajes que quitan el aliento, donde 25 de cada 100 personas están contagiadas de Chagas. Es impresionante este lugar, ¿eh? Sí, es muy lindo. Se respira mucha paz. ¿Cuánta gente cree que va a atender hoy? Hoy vamos a ver cuántas personas nos acompañan. Es lo primero que se realiza una vez uno llega a la comunidad. Luego de ganar el Premio Nobel de la Paz en el 99, la ONG Médicos Sin Fronteras dedicó parte de los fondos otorgados por el galardón para crear una nueva organización llamada DNDi, que se ocupa de las enfermedades desatendidas en el planeta, entre ellas la enfermedad de Chagas. Rafael trabaja en esa organización desde 2016, por eso vino aquí, a Machín.
DNDI, sus siglas es la abreviación en inglés, pero sus siglas en español, Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, que busca y realiza investigación y desarrollo para tener herramientas terapéuticas para este grupo de enfermedades desatendidas, entre ellas la enfermedad de Chagas. ¿Es una prueba positiva? En el puesto de salud, Rafael y sus colegas atienden a pacientes de la comunidad. En lugares apartados y de difícil acceso como este, era casi imposible hacer pruebas de sangre y llevarlas hasta un laboratorio en las ciudades, manteniendo la cadena de frío. Hoy existen pruebas rápidas que facilitan la detección temprana de la enfermedad. El uso de las pruebas rápidas definitivamente impacta en las comunidades frente al tema de acceder al diagnóstico. No existe un tratamiento 100% eficaz contra la enfermedad de Chagas. Sin embargo, si es detectada a tiempo, la posibilidad de cura es alta, sobre todo en recién nacidos y niños. Actualmente hay disponible 2 medicamentos con efecto antiparasitario, Besnidazol y Nifurtimox. ¿Eso es lo que ustedes le dan a un paciente cuando...? Uno u otro. ¿Durante cuántos? 60 días es la duración estándar del tratamiento. ¿Qué tan efectivo es ese tratamiento? Bueno, estamos hablando niños, 90%, recién nacido, menos de un año. Pero esta eficacia del tratamiento en un paciente crónico, ¿en cuánto está por ahí? Bueno, eso reduce considerablemente en función a la edad, al tiempo de infección de lo que hablamos, perdón, y 30, 40, 50%. El doctor Rafael lo reconoce. Es muy difícil enfrentar una enfermedad potencialmente letal sin un tratamiento 100% eficaz. Sí, se generan ciertos sentimientos. Yo prefiero concentrarme y utilizar todo eso que quizás está lleno de carencias para motivarme más. Sobre todo cuando uno siente que hay herramientas, no son las mejores, pero las hay. En diagnóstico, en tratamiento, en atención. La llamaremos Silvia. Está embarazada y acaba de salir positiva en una de las pruebas realizadas por el doctor Rafael. ¿Ustedes tienen aquí aparatos como para hacer un electrocardiograma o cosas así? Efectivamente, uno de los exámenes de evaluación cardíaca fundamentales en todas las personas con Chagas es el electrocardiograma. El equipo de salud cuenta con un electrocardiógrafo para realizar el examen en las comunidades. El electrocardiograma salió bien. Cuando nazca el bebé, tanto él como su mamá recibirán el tratamiento. ¿Qué hace que esta comunidad pueda ser uno de los lugares con mayor cantidad de contagios en Colombia? Hay toda una serie de factores, los ecológicos, las características de la vivienda, la cercanía a las zonas silvestres, que podrían facilitar la presencia del vector y también, obviamente, otros mecanismos de transmisión que podrían estar presentándose. Viven, colonizan, ponen los huevos y... Las casas construidas en bareques son un hábitat perfecto para que el pito se reproduzca. Actualmente hay programas de fumigación para evitar la propagación de los insectos. Cuando ya están las personas dormidas, aprovecha el insecto, sale y se va a alimentar de sangre. ¿Este pito se reproduce en el agua como los zancudos o dónde vive específicamente? No, el pito nace a partir de huevos. ¿Sí? Una hembra puede colocar por allí unos quizás 200 huevos, algo así. Y de allí salen los pitos ninfas, se llaman en esa etapa de su vida. Hay varios estadios de ninfa a medida que van creciendo y vuelven otros y se reproducen entre ellos, pero no hay reproducción como el mosquito del dengue. El dengue, no es lo mismo. Hola. Gracias, doctor. En la comunidad hay familias enteras contagiadas con la enfermedad de Chagas. Hola. Están fresquitos acá, ¿no? Padre, madre, 2 hijas, uno de los esposos de las hijas. La familia recibió tratamiento con los antiparasitarios por 60 días. Ninguno de ellos ha desarrollado síntomas cardíacos. La importancia de estas actividades para acceder a diagnóstico, a tratamiento. El sol se oculta luego de 2 días intensos de trabajo en la comunidad. Aunque no exista un tratamiento 100% eficaz, el doctor Erazo es optimista. Cree que si se logra que la población en riesgo se realice la prueba para detectar la enfermedad a tiempo, en los próximos años ningún corazón dejará de latir por culpa del Chagas en nuestro país. El examen diagnóstico y el tratamiento antiparasitario contra la enfermedad de Chagas están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud en Colombia,
Hay que hacerse la prueba. Salva vidas. Los espero, nos vemos después de comerciales. Un tesoro caído del cielo, un meteorito y la fiebre por el espacio que ha despertado más de 2 siglos en Colombia. Nos vemos después de comerciales. El meteorito que cayó en Boyacá hace más de 200 años es, además de un gran tesoro nacional, una pieza muy importante en la historia científica de Colombia. Este objeto extraterrestre, enorme y pesadísimo que cayó del cielo, ha sido la obsesión de muchos y una fuente clave para conocer más de la Tierra y del cielo. Simón Posada le siguió la pista a este tesoro de otro mundo, desde las entrañas del Museo Nacional hasta la montaña en donde cayó. Una cosa muy importante es darse cuenta de que un meteorito metálico, como el de Santa Rosa, es el fragmento del corazón de un planeta fallido que hace millones de años pudo haber explotado en algún lugar remotísimo de nuestro sistema solar o incluso más allá de esto. Entonces, es un verdadero tesoro, un meteorito. Eso está en los diarios de Usanjó. La artista colombiana María Elvira Escayón se obsesionó con el aerolito de Santa Rosa de Viterbo cuando lo vio por primera vez en el Museo Nacional. Yo quedé como un satélite de ese meteoro, ¿sí sabes? Yo no me podía desprender del meteorito. Hasta quería y no podía. Se obsesionó tanto que creó un museo dedicado solo para él. Se llama el Pequeño Museo del Aerolito de Santa Rosa de Viterbo, en el que recreó con ilustraciones, videos y esculturas su viaje desde el lugar donde cayó hasta el Museo Nacional, donde reposa hoy en día. Incluso construyó una réplica suya a imagen y semejanza. Yo conté con el permiso del Museo Nacional y entonces le hice un molde en yeso al meteorito que lo hicieron aquí unos expertos molderos. Los meteoritos son, quizás, los objetos más raros que hay en la Tierra. Como son caídos del cielo y vienen literalmente del espacio exterior, son más raros y escasos que el mismo oro, y por eso son invaluables para los científicos y coleccionistas. Por muchos años, este meteorito que cayó en Santa Rosa de Viterbo fue el más importante del mundo. Durante muchos años fue el asteroide metálico más importante del mundo. Y eso fue lo que atrajo la atención de muchos científicos, principalmente en Europa y bueno, en Estados Unidos también, que querían tener pedazos de ese asteroide justamente para analizarlo y estudiarlo en sus laboratorios. El astrofísico Santiago Vargas es un experto en el Sol, en la astronomía para ciegos y también ha estado obsesionado con los meteoritos. Según otras teorías también los asteroides provenían de volcanes. La señora Betty camina por este camino de tierra varias veces al día cuando va a la tienda. Iba pasando, miré algo como un hierro. Dije, no, pero esto es raro, esta piedra. Y saqué prestado al muchacho allí una pica, pero yo le di así chiquito. Yo pensé que era pequeñito y no, eso era grande ahí. Yo la saqué, al irla a coger, pesaba esa piedra. Pues yo la agarré así y fui a la tienda y me encontré esa piedra, pero estaba llena de óxido. En esa vereda del municipio de Floresta, Boyacá, a la gente ya se le olvidó cuándo ocurrió el último asesinato y los días pasan con absoluta tranquilidad. Pero esa mañana del año 2023, Betty se encontró con un objeto de otro mundo. A mí me han enseñado que era un meteorito. O sea, cuando estudiaba a mí me han explicado qué era, me las habían enseñado. Es probable que el meteorito que encontró Betty llevara enterrado aquí 213 años. Lo sabemos porque todo indica que es parte del meteorito de Santa Rosa de Viterbo, caído en la Semana Santa del año de 1810. Fue la primera pieza del patrimonio colombiano y miles de personas la visitan al año en el Museo Nacional. De hecho, está en el centro del edificio, como cuenta el historiador Martín Álvarez. El aerolito es como nuestro guardián ancestral. El guardián ancestral que está siempre vigilando lo que pasa en el museo con los visitantes. Aquí lo llaman el aerolito de Santa Rosa de Viterbo, pero también le dicen de Floresta, por una disputa sobre los límites entre ambos municipios. Pensar que un objeto que tiene que ver con Colombia viene del cosmos, viene del universo. Lo cierto es que todos se sienten atraídos por él y todos quieren tocarlo. ¿Ustedes podrían definirme hoy qué ven? Santiago ha recreado muchas veces cómo pudo ser la caída de este meteorito en este lugar. Cuando estos objetos ingresan,
pues generan, como ya mencionamos, un gran destello en el cielo. De hecho, muchas veces el olor también se siente. ¿Olor qué? ¿Como a soldadura de pronto? Si es metálico, sí. Si es carbonáceo, puede tener otro tipo de olor. Algunos incluso pues, podrían tener olor a azufre, por ejemplo, a fósforo. Y también el impacto en el suelo genera un temblor. Estas montañas guardan también fósiles, además de meteoritos. Luis Becerra ha trabajado con expediciones científicas y conoce bien los restos del espacio y del antiguo océano que hubo aquí. Su abuela le contaba historias del meteorito. Que estaba la tatarabuela de ellas en una celebración religiosa de Semana Santa en Santa Rosa de Viterbo y que de pronto tembló muy fuerte, que fue un sacudón impresionante y que al momento como que rugió la tierra, pero de una manera impresionante que todo el mundo salió a correr. Sí, literalmente decía, amaneció rucio el día, o sea que amaneció como con una especie de opaco, que era polvo que había por todos lados y que ese polvo olía feo. Llegó el voz a voz de que en la vereda de Tocavita había caído un piedrón que había matado unos animalitos, que había destruido parte de la labranza, que el monte lo chamuscó y lo tronchó y eso que el día que ocurrió eso estaba lloviendo. Cuando el cura de Santa Rosa se enteró de eso, de que había caído ese piedrón en Tocavita, lo mandó a llevar para Santa Rosa. Fuimos con Luis y con el profesor Jaime Torres hasta la montaña donde cayó el meteorito. Ya no quedan pistas del impacto. El núcleo más grande del meteorito, que más o menos pesaba unos 700 kilos, impactó en este lugar. Aquí lo encontró una campesina que se llamaba Cecilia Corredor. Ella le ocurrió un incidente con una gallina, salió a buscar su gallina y llegó a un sitio donde había una piedra, según ella una piedra fría. Y al tocarla ella se llenó de mucha admiración, le contó a los vecinos y todos, entre todos, se llevaron el fragmento más grande por esta loma arriba hasta Santa Rosa. Si estuviéramos en 1810 la veríamos. Toda la lluvia aquí de estrellas. Sí, la velocidad de impacto de un bólido de esos es 50 kilómetros por segundo. Entonces la veríamos pasar y después el estruendo. En 1810 no existían las cámaras fotográficas e imaginarse cómo ocurrió todo esto es difícil. ¿Cómo llevaron desde esta loma hasta Santa Rosa de Viterbo un meteorito de 750 kilos sin la ayuda de un camión? ¿Cómo lo levantaron y lo montaron a un pedestal que pusieron en el parque central del pueblo? ¿Cómo lo habrán levantado? Ni idea. Buena pregunta, no tengo ni idea, pero yo creo que con un sistema, ir jalando, ponerlo como en una cunita y después acoplarlo a esta muy extraña columna. Pero hay algo raro en el meteorito que está en el Museo Nacional y que pocos visitantes advierten. Yo veía el meteorito en el museo y sentía algo extraño, pero no podía descifrar por qué. Bueno, pues es que en 1906 al meteorito le practicaron una extensa cirugía y en esa extensa cirugía le quitaron 300 libras que se las dieron a un coleccionista. Eso se llama un cazador de meteoros, eso es una profesión que existe. Ese cazador de meteoritos era Henry Ward y llegó a Santa Rosa de Viterbo para llevárselo, donde le hizo una propuesta al gobernante de turno. Yo le propongo que yo le doy a usted un busto en bronce del general Reyes, que era el presidente de Colombia, y que había nacido en ese instante y que había nacido en Santa Rosa de Viterbo a cambio de esa piedra. No sé si pasó plata por debajo de la mesa o no pasó, pero así fue. Y María Elvira Escayón sabe muy bien cómo lo bajaron de la columna. Con una tropa de unos soldados, fue a la plaza, tumbó la columna, desenraizó la columna, dice ahí, y les tomó unas 3 horas lograr subir el meteorito a un coche de bueyes, que fue el que se lo llevó de Santa Rosa de Viterbo para siempre jamás. Y la columna todavía existe. La encontramos al lado de las ruinas de un teatro en Santa Rosa de Viterbo. Resulta que el general Reyes se entera de lo que está pasando y él sí no le pareció que eso fuese nada bueno. A él no le pareció bueno que en su pueblo estuvieran negociando el meteorito que era el gran tesoro a cambio de una imagen de él mismo. Montó en cólera. Y fue así como decomisaron al meteorito en el camino a Bogotá. De ese episodio queda esta extraña fotografía, donde se ve a un pequeño policía montado sobre el meteorito.
¿Quién será él? Eso es No, ni idea, pero yo me he dado... Otra labor que hay que eso encargar. tienes que... Y seguro tenía misiones muy especiales, porque fíjate que sí tiene un uniforme de policía. Si sabes, está vestido igual que este, tiene la misma chaqueta, el mismo kepi, sí, no, él es un policía. Pero Henry Ward no se rindió y en negociaciones con el Ministerio de Instrucción Pública de la época logró que le dieran 300 libras del meteorito. Lo partió en 10 tajadas, que vendió en varios museos del mundo, muchos de ellos visitados por María Elvira Escayón para tratar de reconstruir la réplica del meteorito antes del corte. Entonces este pequeño museo tiene como una misión generar imágenes para que nosotros podamos asimilar una historia, porque pienso que sin imágenes como que no podemos, no podemos fijar una historia en la memoria. Y la imagen que María Elvira Escayón quiere que Colombia recuerde es la de esta máquina cortando el meteorito. En 1906 usaron esta máquina para cortarlo. Ella consiguió una similar y estuvo durante 6 meses cortándolo para hacer este video. Simón, en este video se presentan 2 escenas. La escena del corte del meteorito en Don Bosco y al mismo tiempo una escena en que hay una mano, pues que es mi mano, que va borrando un pedazo de un mapa. Como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, ese pedazo de mapa es Panamá. Resulta que el embajador de Estados Unidos en Colombia en la época fue John Barrett, un funcionario que ayudó a la separación entre Colombia y Panamá. Ese embajador gringo era pues un experto en cortes, que le iba a importar cortar un meteoro después de semejante cosa. Para María Elvira Escayón, la amputación de este meteorito es una gran metáfora de la historia de Colombia. Pues yo he aprendido historia de Colombia a raíz del meteorito. La historia de Colombia es la historia de un saqueo tras otro, un saqueo sin fin que personas como María Elvira Escayón y el coronel Hildebrando Granados intentan sanar. Aquí el coronel Hildebrando ha querido tener en su vivienda, en su habitación, esta bonita colección para enseñar que Floresta y Santa Rosa, Beteti, Bautengá fueron donde cayeron los meteoritos y que esto ocurrió en 1810. Nacido en Floresta, el coronel Hildebrando construyó con sus propios medios un museo en el que alberga meteoritos y otras piezas de la historia y costumbres de Floresta. Y nuestras montañas están cubiertas de fósiles. Este museo es gracias al esfuerzo, a su capital, a su tiempo, el coronel Hildebrando, y al amor que él tiene por esta tierra de Floresta. Todos los que tienen contacto con estas rocas espaciales quedan atrapados. Betty, Jorge, Luis, Santiago, María Elvira y el coronel Hildebrando no se han podido liberar de su misterio. El meteorito entró a mi corazón y allá seguirá estando. Pero estas rocas generan aún más poder de atracción en las personas que no pueden verlas. ¿Cómo fue esa primera vez que viste el aerolito? Fue muy raro, porque además el aerolito permite como otro tipo de sensaciones. Cuando tú lo tocas es una piedra fría, huele diferente, pero además, claro, como nunca he tenido esa percepción visual, por más que tú me digas el aerolito es una piedra, tal vez uno no logra con la imaginación llegar a lo que significa el aerolito, a cómo es el aerolito. Entonces fue un gran descubrimiento. Lorena Pechené es mediadora para ciegos del Museo Nacional y para las personas como ella, que nunca han visto al sol o a la luna, poder tocar un objeto de otro planeta genera un impacto mayor que para los que sí podemos ver. Cuando se hace el ejercicio de mediación, entonces lo que buscamos es explorarla sin decirles qué es. Empezamos a hacerles preguntas, qué temperatura tiene, cuánto creen que puede pesar, a qué huele, ¿cierto? Entonces cuando tú tocas la piedra y te hueles la mano, pues es un olor diferente. Listo, ¿de qué material creen ustedes que es esa pieza, ¿cierto? Y esto nos permite tejer una historia. Hace unos años, el Servicio Geológico le dijo al Museo Nacional que debían prohibir que el público tocara el meteorito, porque eso podría deteriorarlo. Para estudiarlo en detalle, pues ya tenemos fragmentos, y esos fragmentos pues sí están en laboratorios. Me parece interesante y además conveniente que la gente pueda aproximarse y tocar este objeto, porque siento que es una manera también de aproximarnos a todo lo que ese objeto representa no solamente para la historia del país, sino para la historia del sistema solar. Esta prohibición generó una gran decepción en la población invidente que visita el museo. Así que, por ahora, ambas instituciones estudian un punto medio al que puedan llegar. O sea, no le estamos impulsando como toquen todos el... Claro, o sea, ¿no? los guías no invitan a que la gente la toque. Si la tocan,
con un dedito, pues es algo que podemos, por el momento, mientras llegamos a conclusiones, como digo, Perfecto. de manera conjunta, se está permitiendo. El poder de atracción del meteorito es irresistible. Es una pieza única e irrepetible, que no solo vale la pena ir a ver al Museo Nacional, sino también sentir. Al tocarla, uno no solo se conecta con la trágica historia de Colombia, sino con la del universo entero y más allá. Simón Bolívar tenía muchas espadas. Una de ellas es la que luce el presidente Petro cada tanto, pero hay otras más, como una que fue forjada con un fragmento del meteorito de Santa Rosa de Viterbo. La espada tenía una dedicatoria que decía: esta espada ha sido hecha con hierro caído del cielo para la defensa de la libertad. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en séptimo día. La muerte de un joven en Ocaña, norte de Santander, ha desatado una gran polémica. La familia del joven asegura que han surgido evidencias que ponen en duda la versión de que fue un accidente de tránsito. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.